¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición del resumen, una hora durante la cual va a enterarse de toda la información legislativa, todo lo que sucede en la Cámara de Diputados, cerrando una semana de mucha actividad en comisiones y mucha expectativa por lo que sucede del otro lado del Congreso, del otro lado del Palacio, en la Cámara de Senadores, donde se sigue debatiendo la ley de bases y el paquete fiscal, con muchas novedades que iremos desgranando a lo largo de este programa y mucha expectativa por lo que vaya a suceder allí, porque bueno, se da por seguro que la iniciativa va a tener modificaciones y si resulta aprobada va a volver a diputados, donde bueno, por eso está toda la expectativa puesta acá en esta Cámara. Bueno, de todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa. Y ya presento a quienes hoy me acompañan, comenzando por Fabián Waldman. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal, José? Buenas tardes a todos los que se incorporan a la audiencia de Diputados Televisión en una semana efectivamente que no solamente está la expectativa de lo que sucedía en el Congreso, sino aquí en esta Cámara con algunas comisiones que empezaron a trabajar, una sesión pedida por bloques de Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical, para tratar el tema de jubilaciones. En este sentido hay que decir que las reuniones de la Comisión Previsional y la de Presupuesto resolvieron finalmente, generaron varios dictámenes por separado, y allí el que tuvo más votos fue el de Unión por la Patria, que juntó 33 firmas, ¿no? Montón. Sí. Y luego, por supuesto, están los de cada uno de los bloques más pequeños en forma independiente. 19 tuvo 19. el segundo, o sea que para marcar la diferencia. Sí, claro. El segundo, que es Unión Cívica Radical, Coalición Cívica, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. O sea, con 5 bloques tuvieron 19. Y después, bueno, los 12 votos de La Libertad Avanza y los 8 o 9 del PRO, 8 creo. del PRO. 8 o 9 del PRO. Y 2 del FIT. Que anticipa, según las conversaciones y las que uno pudo acceder, la probabilidad de un dictamen en común para esta sesión, y allí, por contraposición, el gobierno que viene refrendando su política de el aumento de la jubilación, hoy con la novedad de agregar nuevamente un bono de 70.000 pesos para el pago del mes de mayo, que se va a cobrar en junio, y un piso mínimo de 270.000 pesos. Todo esto enmarcado, como vos bien decías, en otras discusiones aquí en la Cámara de Diputados, por ejemplo, la Comisión de Educación, claro, que se reunió con la presencia y los testimonios de rectores de distintas universidades del país en medio de y estudiantes universitarios, centros de estudiantes, en medio de la controversia por la cual el Gobierno Nacional, el Ministerio de Capital Humano y su Secretaría de Educación solamente elevó en forma considerable. Hay otras universidades que han recibido un aporte también modificado, como la de Cuyo y la de Córdoba, pero un 50%, ha llegado al 50% del presupuesto, mientras que el grueso de las casas de altos estudios, solo la friolera del 9.6%. Y este debate, esta discusión, que según me respondió ayer a la mañana José, el vocero Manuel Adorni, están intercambiando datos con el resto de las universidades. Los rectores, por su parte, dicen que esto no es cierto, que no hay diálogo, y ahí está el tira y afloje, porque muchos dicen, bueno, hicimos una movilización en la que participaron casi 1 millón de personas en la ciudad de Buenos Aires, con una cantidad importante de universidades del AMBA, y la única que se vio beneficiada fue la casa de aquí, de la capital, donde atiende Dios. Entonces, y por supuesto lo que significó en el resto del país, ¿no? Entonces, esa bronca, entre comillas, con la UBA, de alguna manera existe, que algunos preguntan si no está atado también al acompañamiento de la ley de bases por parte de un sector importante del radicalismo, ya que le recordamos a la audiencia de Diputados Televisión, Emiliano Jacobiti, que es uno de los principales adláteres del senador Martín Lustó, es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Así que está todo bastante turbio, poco cristalino, en el cual tocas de un lado, aparece una cosa del otro. Habrá que ver efectivamente cómo continúa,
porque lo que queda todavía es el dictamen de la Comisión de Educación y la unión con José Luis Esper para que la de presupuesto se sume, porque es la que tiene que definir, ¿no, José? Así es. Bueno, a propósito de lo que decías, la gente es mal y comenta. Ese es el único comentario que dejo picando. Después volvemos sobre el tema de las universidades porque la verdad que merece ser atendido. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, José? Saludo grande para vos, para Fabi también. Bueno, ustedes hablaban recién sobre, o vos hacías sobre todo mención a lo último, sobre lo que tiene que ver con las universidades y el presupuesto. Bueno, hoy traje a la mesa para desarrollar en un rato lo que significa un proyecto del diputado Eduardo Valdés que va de la mano con otro proyecto que se ha presentado ya aquí en la Cámara de Diputados respecto a las tarifas energéticas, la tarifa de luz, de gas, para no solamente las universidades, sí, también con otro proyecto que se ha presentado en la Cámara de Diputados para hacer una, básicamente, tarifa diferencial también para los clubes de barrio. Y bueno, lo que hizo Eduardo Valdés es trabajar mancomunadamente con el proyecto de las universidades y plantearlo para las tarifas de las escuelas. Así que en un ratito vamos a estar hablando de eso y también con alguna otra información referida a las comisiones de la semana próxima, porque ya hay referentes invitados convocados de diferentes organizaciones. Así es, y bueno, hablando de referentes, bueno, recién Fabián hacía mención de lo que había sucedido a aquellos rectores que habían estado en la Comisión de Educación y también estuvo en la comisión, uno de los altos funcionarios que pasaron esta semana por las comisiones fue Carlos Torrendel, secretario de Educación, que participó de ese encuentro, estuvo al principio, después se retiró cuando exponían los rectores, algunos de los cuales hizo alguna referencia crítica por su ausencia. Bueno, y decían, por ejemplo, en el caso de cuando estuvo el secretario, decía que respecto del presupuesto universitario, que se está aumentando no de la forma deseada, es de la forma posible y responsable. Y no fue el único funcionario que estuvo, también estuvo presente el secretario de Minería. Conocimos al secretario de una de las comisiones más importantes por todo lo que viene, y que es el señor Luis Lucero, quien habló mucho del litio, habló mucho de las inversiones y habló mucho de RIGI. Justamente es uno de los temas de los que más se está mencionando justamente en el otro ala del Palacio Legislativo, que es el Senado, justamente durante este debate de la Ley de Bases. Y bueno, hablaba mucho, yo me quedaba pensando en muchas de las cuestiones. Bueno, normalmente cuando viene la anterior secretaria de Minería, Javier Ronald. Claro, que es actualmente, de Minería, que es actualmente diputada nacional, sí, que sí. es... la de La Rioja también. Sí, catamarqueña es diputada nacional, ya nos vamos a acordar el nombre, pero había estado en muchas oportunidades. Fernanda Ávila se llama, ahí está Ávila, y es actualmente diputada nacional. Solía venir, vino 2 veces por lo menos a la Cámara y dejó muchos datos muy interesantes. Esta vez también venía con esas intenciones, por eso Luis Lucero, pero bueno, el debate quedó eclipsado por la cuestión de, bueno, hablar mucho de una cosa que es la actualidad plena, como es el RIGI. Porque, bueno, él decía, en este caso hablaba de las expectativas que tiene Salta, la provincia de Salta, Jujuy y Catamarca respecto del litio en particular. Hablaban también debemos reconstruir la credibilidad en el inversor. Hablaba cuando se hacía hincapié en la cuestión de las inversiones. Y bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, vale la pena citar algunos números que también algunos los dejó ahora, esta vez Lucero, pero también números que dejó en este Congreso de la Nación, en esta Cámara de Diputados cuando pasaba Ávila, sobre las exportaciones en materia de minería, por todo lo que se está hablando y por toda la injerencia que tiene en esta cuestión, ¿no? Fernanda Ávila, sí. Ahí le contestaba a nuestra productora, sí, pero la habíamos mencionado ya. Ella es justamente diputada nacional y 3.800 millones de dólares fueron las exportaciones de 2022, el 4% del total
exportado en la Argentina. Es un montón de lo que se debe justamente avanzar en la materia, todas las expectativas que tiene la Argentina. Hay 113 proyectos en materia minera, 18 de producción, de los cuales 12 son proyectos de oro, que es la mayor cantidad, 3 de plata, 2 de litio, 1 de carbón, por ejemplo, y hay... como para dejar datos que vale la pena, porque se habla mucho de minería en este momento, que tanto se habla del RIGI y todas las expectativas que hay. En este momento, las provincias con mayores exportaciones mineras son Catamarca, tiene el 86%, Santa Cruz el 77%, Salta 33%, tiene todo por exportar. Ahora es la que es más incipiente en materia de exportaciones, Jujuy 84% y San Juan 75%. Perdóname, no entiendo el 84% de qué. En cuanto a las exportaciones, lo que más exporta de esa provincia, el mayor importe lo consiguió por eso. Okay. Entiendo por qué se quedó sorprendido Fabián, porque no es son porcentajes sobre un 100% general del país. Claro, sino que teníamos 300, estás hablando de las exportaciones de cada provincia. Entonces, claro. Ahí está la dependencia. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, pero ¿por qué los diputados de Catamarca votaron de una manera como del peronismo? Y bueno, y ahí solamente ese dato, 86% es minería. Los de Santa Cruz 77%, Salta 33%, tiene mucho por delante en todo caso. Sí, igual hay que tener en cuenta también que la explotación como tal de la cuestión minera tiene muchísimo para desarrollar. Claro, y sí, por eso. La cantidad, inclusive allí hay algunas cuestiones relativas a los precios y a los valores de venta del mercado. Por ejemplo, el litio, hay denuncias que la principal empresa norteamericana que explota el litio, no recuerdo si era en Jujuy o Catamarca, se la subfactura a la misma empresa que tiene una sucursal en Uruguay y desde allí ya se la vende. Hay una investigación abierta sobre el tema. Entonces, digamos, no es que no haya capacidad de exportar, no es que no haya seguridad en la materia, porque además están algunos planteos con respecto al RIGI que tienen que ver si efectivamente estos 30 años no es un plazo tan largo, porque además está la condición de que solamente tienen que venir con el 40% de lo que efectivamente van a invertir. Es lo que tienen que demostrar. Y ya al tercer año dejan de pagar cualquier tipo de impuestos. Sí. Y además pueden remitir todas las utilidades, digamos. Y otra cuestión más que hacen las críticas es que no están obligados ni a desarrollar proveedores internos, o sea, no está ligado a la industria nacional porque pueden traer absolutamente todos sus recursos y hasta su mano de obra, por supuesto, sus trabajadores del exterior, desde un guante hasta, no sé, una retroexcavadora. Claro. No sé si ustedes vieron alguna vez en alguna hamburguesería de estas cadenas alguna caja de suministro de productos. No. Bueno, son todos de Estados Unidos. Sí, claro. No hay un cartelito de estar resbaloso que sea producido en el país. En esa empresa. Claro. Cuando, por ejemplo, van a limpiar el baño, te ponen el cartel ese amarillo. Bueno, ahí acá en la Argentina también se venden las dos versiones, en inglés y en castellano, pero en el caso de las hamburgueserías estas, hasta dicen, tienen el logo de la empresa porque son importadas. Entonces, vos dejás abierto, porque muchos dicen, el otro día, por ejemplo, hablando de las conferencias de prensa, Manuel Adorni dijo, bueno, una empresa de minería va a necesitar camiones. Entonces vas a tener una cantidad va a aumentar la producción de camiones. Bueno, lo que dicen los pliegos es que los camiones los pueden traer. Así es. Vos mencionaste a Manuel Adorni, tu amigo Manuel Adorni. Mi amigo Manuel Adorni. Ya vamos a escuchar qué decía hoy durante su habitual conferencia de prensa. Ayer el ministro Luis Caputo comunicó que en abril el sector público nacional registró un superávit financiero por cuarto mes consecutivo de 17.409 millones de pesos. De esta forma, el superávit acumulado en los primeros 4 meses del año alcanzó el 0.2% del producto y es la primera vez en 16 años que se registran 4 meses consecutivos de excedente financiero.
A su vez, la Secretaría de Finanzas, dato que ustedes ya conocen, por supuesto, anunció que adjudicó 11.7 billones de pesos, o sea, 11.7 millones de pesos, y recibió ofertas por 18 billones de pesos. Por supuesto que en la estrategia de rotación de pases a letras del Tesoro, este excedente de exactamente 8.63 billones, perdón por el exceso de números, se va a destinar a seguir reduciendo la base monetaria. Por otra parte, en el primer trimestre de 2024, la producción de petróleo fue la más alta de los últimos 19 años y la del gas la más alta de los últimos 15 años. En este sentido, se proyecta que la balanza comercial tenga un superávit en su parte energética de alrededor de los 3.000 millones de dólares para este 2024. Solo a título de poder comparar, en el 2023 esta balanza tuvo un déficit de 600 millones de dólares, la balanza energética. Por supuesto que de aprobarse la ley base, cuestión que todos entendemos que así será. Ahí veíamos y escuchábamos al vocero presidencial hablando de un tema que obsesiona a la actual gestión, que es lograr el superávit fiscal, y decía que desde 2008 es la primera vez en que se producen 4 meses consecutivos de superávit fiscal. Sí, 4 meses de superávit fiscal, y además no solamente eso, sino que destacó la cuestión de las ventas que hubo durante esta semana, principalmente relacionadas con esta feria de productos electrónicos, la cantidad de números que se vendieron, hizo un destacado de ello, y la cantidad de créditos que otorgó también el Banco Nación. A eso hizo mención también el vocero Manuel Adorni, José. Así es, y como habíamos hablado del tema de las universidades, quería rescatar también un detalle importante, el hecho de que también en esta cuestión de buenas noticias que pueden llegar a darse dentro de este tema tan complicado, se reflotó la Universidad de Río Tercero, que recordemos era una de aquellas 5 universidades que se habían aprobado justamente y que se habían frenado por decreto. Justamente. ¿Cuándo se supo eso? ¿Hace un ratito? Y esta semana fue anteayer, fue una reunión. ¿Fue junto con el mismo tiempo? Claro, La Universidad de Río Tercero, ¿de quién era por quién fue propuesta? Fue propuesta por Gabriela Brouwer de Koning, y Rodrigo de Loredo estuvo el presidente del bloque de diputados radicales, estuvo presente en la reunión que estuvieron con la ministra Sandra Petovelo, quien les dio la buena noticia. Bueno, entonces, digamos, por un lado el presupuesto, yo no tenía este dato, el presupuesto que aumentó para la Universidad de Buenos Aires, que está de alguna manera conducido por el radicalismo, y esta universidad en Río Tercero, que también responde a un pedido específico del mismo partido. Claro. Las dos medidas, de alguna manera, vienen a refrendar las cuestiones que de algunos lados estaban planteando, que era parte de un acuerdo. Sí, seguramente. La ley base. Seguramente tiene el senador Maximiliano Abad habló en referencia a esto, el senador de la Unión Cívica Radical y uno de los referentes, ¿no?, del país, de este partido tan importante a lo largo de la historia. Y él dijo que cuando se habla del financiamiento de las universidades no se habla únicamente de la UBA, sino de las, creo que mencionó 60 otras universidades que están a lo largo y a lo ancho del país. Así es. Por eso, es decir, el foco está en que no se haga justamente la puntualización solamente aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en una universidad tan importante como la UBA, sino también fijarse cómo está la situación en el resto de las universidades. Así es, sí, tiene que ver también. Y recién mencionaba Fabián el tema de lo que había dicho el vocero Adorni sobre el consumo. Escuchamos bien qué es lo que comentaba al respecto.
Esta semana conocimos, bueno, recibí los datos del hot sale que ha ocurrido en los últimos días y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico me brindó unos datos que me parece válidos compartirlos con todos ustedes. Se vendieron más de 10 millones de productos, que esto implica un 50% más de productos que en el mismo evento del año pasado, del 2023. La facturación fue de 346 mil millones de pesos versus 86 mil millones de pesos del año pasado y 3.600.000 personas ingresaron a la web del hot sale, que representa casi un 30% más que los que ingresaron a esta misma web durante 2023. Por supuesto que esto se dio en el marco de el programa también, que hay que decirlo y vale la pena hacerlo, de cuota simple, programa que se ha extendido para compras también en 9 y 12 cuotas. Y ahí escuchábamos al vocero presidencial hablando, bueno, de los efectos del consumo, del hot sale en materia de consumo. Bueno, y haciendo este repaso que estamos haciendo en este último día de la semana, ayer entró un nuevo proyecto del Ejecutivo que tiene que ver con el tema de armas. Ingresó por la Cámara de Diputados un proyecto para extender por un año el programa de entrega voluntaria de armas sin registro. Esa es una iniciativa que, bueno, suele periódicamente, digo periódicamente porque no sé si es todos los años, creo que cada dos años se va renovando, y bueno, esa es la iniciativa que normalmente cuando llega al recinto se defiende por el hecho de que, bueno, es bueno que exista una posibilidad de que esas armas que están circulando y de forma ilícita, bueno, puedan insertarse al mercado normal o para hacer destrucción o que pasen a la legalidad. Sí, en principio el principal objetivo, José, es que se devuelvan o se entreguen de manera voluntaria las armas que están circulando en nuestro país de manera irregular, que según lo que dice el propio proyecto que tiene la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros Pose y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, son más de 800.000 armas de fuego que están circulando. Es un dato estimativo. Recordemos que este programa se aprobó ilegales, o sea, es un número... Ilegales, irregulares. Es un número realmente... Sí, bastante importante. Más allá de que somos un país de 47, 48 millones de personas, no deja de ser un dato alarmante. Recordemos que este programa de entrega voluntaria de armas de fuego se aprobó en el 2006, entró en vigencia en el 2007 y de ahí en adelante tuvo las respectivas prórrogas una vez que había finalizado su ciclo. Básicamente, claro, lo que se está pidiendo es que se prorrogue justamente un año más y que dentro de la prórroga también se empiece a analizar un poquito más de cerca la posibilidad de que de manera voluntaria o opcional en realidad se puedan obtener armas de fuego de manera legal. Ahí yo estuve leyendo un poquito el comunicado, no sé si ustedes pudieron, del Ministerio de Seguridad. Hay un par de cosas que no quedan muy claras. Dice, por ejemplo, que si adelantás el vencimiento a 90 días no tenés que hacer la prueba de tiro, digamos, lo cual no me parece muy lógico en principio. Claro. Uno cuando va a manejar un auto, que siempre se lo compara con un arma, claro, no la prueba de manejo, pero sí te vas y te hacen el examen de la vista. Claro. No sé si estará incluido o no esto, pero en principio, por la ligereza con que está tratado, pareciera que solamente se trata un trámite digital. Y después hay muchas observaciones porque, de alguna manera, esta legalización va a incorporar armamento que ha sido no comprado en buena ley. No. Claro. Que es un blanqueo, digamos, que va a dejar algunas dudas en ese sentido. Esto siempre desde el lado de la vereda que le ven las objeciones. Del lado de la vereda, que como vos bien decías, se le ve la parte más o menos
buena es que, bueno, si efectivamente va a ser una gran cantidad, va a ser importante. Igual tengamos en cuenta que en general los que se dedican a delinquir No las declaran. no solamente no las declaran, sino que muchos de ellos las han robado. Sí, obvio. Y estas son las armas las que comúnmente se aparecen limadas, Sí. que inclusive muchas veces se ha denunciado a las propias Fuerzas Armadas por portar 2 armas, ¿no? En los casos de violencia institucional, una con la reglamentaria y otra que tienen, por las dudas, tengan que hacer alguna tarea non sancta. Sí, Así y es. después dentro de este proyecto que se ha presentado allá en la Cámara de Diputados, aclara que ante la entrega de ese arma de manera voluntaria se preserva la identidad de la persona que lo hizo en un modo de, bueno, me la das para que no esté de manera irregular dentro Claro. del país y yo te cuido en cuanto a la seguridad de lo que Sí, puede sí, llegar a ser de una una manera. investigación, la pregunta, la de seguridad y demás. Así es. Bueno, muy interesante esa iniciativa que se va a debatir en los próximos días. Bueno, pero de eso y mucho más vamos a seguir hablando en la próxima media hora, pero antes vamos a un breve corte. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con el resumen y bueno, mencionábamos al principio del programa que uno de los temas salientes de esta semana en la Cámara de Diputados fue lo que sucedió en el plenario de las comisiones de presupuesto y de previsión y seguridad social, justamente con el tema de la búsqueda de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Bueno, finalmente hay una convocatoria, una sesión especial para el 4 de junio. Bueno, pero para hablar sobre esos temas vamos a estar con una de las protagonistas de lo que fue ese debate y ya no, para eso nos vamos a la provincia de Córdoba. Y ya desde la provincia de Córdoba estamos en diálogo con la diputada Alejandra Torres de Hacemos Coalición Federal. ¿Cómo le va, diputada? José Di Mauro la saluda. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, diputada. Y bueno, mencionábamos esto de la reunión especial que hubo del plenario que analizó la cuestión de la movilidad jubilatoria. Había mucha expectativa y finalmente ese plenario emitió no uno, sino nada menos que 5 dictámenes. ¿Qué expectativas tiene con relación a lo que va a suceder o lo que, bueno, el pedido de llamado a sesionar el próximo 4 de junio? Bueno, en general estamos todas las fuerzas bastante de acuerdo con la necesidad de modificar algunos aspectos del DNU, ratificando en todo momento que la movilidad de los haberes jubilatorios debe ser a través del índice de precio al consumidor, pero haciendo una recomposición como consecuencia de que en marzo se le dio un 12.6, si no mal recuerdo, y en realidad el mes de enero tenía una inflación de más del 20%. Entonces, a los fines de poder recomponer ese valor que ha quedado disminuido como consecuencia de la legislación del decreto del DNU, es que decidimos armonizar. Ahora, todo este tema de movilidad, obviamente todos estamos de acuerdo de que debe ser el índice de precio al consumidor, todos estamos de acuerdo que debemos recomponer enero porque se omitió considerar la totalidad de la inflación. Estamos de acuerdo que el análisis debe hacerse así porque es fundamental tener presente que la Corte ya ha dicho que no podemos dejar de tener presente un mes en el proceso, en caso de que exista inflación, en el proceso de ajuste de los haberes,
Lo que no estamos de acuerdo, y ahí hay diferencias entre distintos bloques, la Unión por la Patria, así como también por el Frente de Izquierda, así como algunos integrantes del bloque al que pertenezco y también con algunos integrantes de la Unión Cívica Radical, tiene que ver con el tratamiento que le debemos dar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En general se lo tratan los distintos proyectos lo omiten. Cuando uno pregunta por qué la omisión, si nosotros tenemos que tener claro que ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad que nació en el 2007, nace como consecuencia de una estatización de los aportes que hacían los trabajadores en relación de dependencia a un sistema legalmente vigente que era el de las AFJP. Se constituye este fondo que por decreto de creación con claridad sostiene que tiene que estar afectado a los fines de mitigar problemas o desajustes que tengan los haberes previsionales correspondientes a los beneficiarios del SIPA. En virtud de esto, el fondo debe ser utilizado para esos objetivos. Y ahí está la diferencia fundamental que tenemos y en donde el bloque al que pertenezco, Hacemos Coalición Federal, se muestra muy fuerte y decidido a no solamente atender la problemática de la movilidad, que de hecho personalmente fui una de las pioneras en la discusión cuando entró la primera ley, el primer proyecto de la ley base, que cabe recordar que en esa oportunidad ese proyecto delegaba al Poder Ejecutivo no solamente la definición de la movilidad, sino también la definición de la fórmula con que se iban a proceder en el futuro a hacer la movilidad de los haberes jubilatorios. Claro, porque ustedes los cordobeses fueron los que se mencionan como los que promovían que los recursos del Fondo de Garantías vaya a atender el tema de los juicios, ¿no es así? Claro, porque justamente como le digo, por normativa de creación, hay más de 90.000 juicios que están a la espera de tener alguna retribución de lo que la sentencia ya les ha fijado, y todavía, para que la gente lo entienda, los juicios se van pagando en función de las partidas presupuestarias que el Ministerio de Economía va otorgando. Y como no otorgan recursos para estos fines, esas sentencias quedan relegadas y los jubilados esperando que en algún momento alguien decida hacer frente a esas sentencias que están totalmente firmes. Yo les decía ayer en la oportunidad de la sesión, no solamente es por legalidad, es por justicia, es por ética y además por buscar el equilibrio fiscal, porque esos juicios que no son pagados hoy generan nuevos intereses, nuevos honorarios, que si bien no los consigna el Ministerio de Economía dentro de la contabilidad pública por errores de metodología, en realidad sí deben existir, y eso trae más desajuste para el financiamiento del sistema previsional. Y diputada, bueno, los diputados de Unión por la Patria no están de acuerdo con tocar justamente los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y bueno, ese es el dictamen de mayoría. ¿Qué es lo que va a haber negociaciones de acá hasta el 4 de junio? ¿Hay tiempo suficiente como para ir con una propuesta? ¿Cree que van a llegar con una propuesta que los aglutine a todos como para ganar la votación? Por parte del bloque nosotros estamos dispuestos a dialogar, de hecho venimos dialogando, y si uno mira el proyecto original que fui autora del tema del sistema previsional, a lo que acompañé a la Unión Cívica Radical, hemos hecho varias resignaciones, entendiendo que, bueno, puede en el futuro, en vista a una reforma integral del sistema previsional, hacer otros ajustes que me parecen importantes. Ahora, este tema de los jubilados y pensionados que están a la espera de que se paguen sus sentencias firmes, eso es algo que, por lo menos en mi persona, es innegociable, así como también es innegociable que los recursos del Fondo de Garantía se utilicen para hacer frente a las deudas que tienen con las cajas previsionales provinciales no transferidas.
Y aquí permítame hacer una aclaración, porque nadie o muchos diputados, vamos a ser más exactos, no comprenden este tema. Las cajas previsionales no transferidas, el Fondo de Garantía tiene la obligación de pagarle a las provincias cuyas cajas no han sido transferidas el costo que a la ANSES le hubiese significado si esa caja se hubiese transferido y la estuviera administrando él. No es que está pagando, como muchos diputados sostienen, la fiesta o la mayor cantidad de beneficios que pueden otorgar esas cajas previsionales a sus jubilados y pensionados. Estas cajas han armonizado sus legislaciones y la ANSES solamente se hace responsable por el mismo costo que paga a otras cajas sí transferidas. Entonces, permítame un adicional. Córdoba y los cordobeses no solamente que pagan con los impuestos de coparticipación, que son los que se utilizan a los fines de pagar los beneficios de los jubilados de las cajas previsionales transferidas, sino que a su vez, como consecuencia de que ANSES no está cumpliendo con la normativa, no cumple con los fallos de la Corte, no cumple con la legislación, tiene que seguir haciendo un esfuerzo adicional con impuestos propios o tributos propios para poder sostener las cajas previsionales y pagar a sus jubilados. Es totalmente injusto, es totalmente antifederal, es totalmente inequitativo y son dos cuestiones básicas que, por lo menos en lo que a mí respecta y que creo que colaboran conmigo todos los integrantes del bloque Hacemos Coalición Federal, no estamos dispuestos a resignar. Perfecto, diputada, clarísimo. Le agradecemos su amabilidad por habernos atendido y la saludamos y la vemos acá en Buenos Aires para la próxima semana seguramente. Gracias. Gracias y que tengan todos lindo fin de semana. Muy bien, escuchábamos a quien es la vicepresidenta segunda de la Comisión de Previsión, de Seguridad Social, de Previsión y Seguridad Social. Ese es el nombre correcto. Bueno, y ya escuchamos lo que hoy decía la diputada Andrea Freites. Creo que no lo estarían logrando, por lo menos en el día de hoy. Veremos qué es lo que sucede la semana próxima. El Ejecutivo Nacional lo que pretende es una sesión para el 23. Entiendo que antes de este famoso pacto de mayo que tiene previsto el presidente de la Nación, nosotros, por supuesto, estamos desde el bloque Unión por la Patria rechazando desde el principio en general y en particular la ley bases y las medidas fiscales, ¿no? Por lo nocivo que son las medidas que están dentro de estos paquetes de leyes para la Argentina toda. Hoy hay muchos jóvenes que están involucrándose en el tema y conociendo sobre el famoso RIGI, que creo que es lo que nos debe preocupar y ocupar a todos quienes formamos parte de esta hermosa Argentina, ¿no? Esto es muy importante, es lo que está mirando el mundo, por eso está el gobierno nacional tan enfocado en el articulado del RIGI, este régimen de inversiones, donde estamos prácticamente en una deslealtad con las empresas, las pymes argentinas, ¿no? Y escuchábamos a la diputada Andrea Freites, diputada fueguina, hablando de un tema que causa obsesión, que es la cuestión del RIGI. Ayer, cuando fue el plenario del Senado, justamente, y la última expositora fue nuestra colega Nancy Pasos, después de esperar todo el día para exponer, bueno, lo que decía era que le quedaba clarísimo que había una gran polémica en torno al RIGI. Sí, por lo menos además tomando en cuenta solamente desde el punto de vista de cuántos defienden efectivamente y han puesto la cara para protagonizar estas jornadas en las que se vio muy poca gente llevada por el oficialismo para sustentar la posibilidad de que este paquete fiscal y esta ley de bases avance, José. Sí, así fue una de las cosas que llamó la atención, pero ahora vamos a ver, hablando justamente de esta ley, vamos a ver el camino hacia su eventual sanción. De eso nos vas a hablar vos, Fabi. Sí, efectivamente, porque, bueno, más allá o más acá de que se apruebe la última semana de mayo, que son los cálculos que de alguna manera
hay hasta este momento que estén los votos. Ayer se supo que en principio habría 2 votos más casi seguros a favor de anular la ley, de estar en contra de la ley, que hasta ahora no estaban en claro. Estamos hablando de los votos de los santacruceños, que en principio no acompañarían al gobierno nacional con esta ley, con lo cual la oposición estaría siempre en potencial en 35 sufragios. Recordemos que son 72 los senadores, o sea que para alcanzar la mayoría necesitaría en principio 37. Luego, por supuesto, están las discusiones en caso de que se apruebe en general y cómo se avanzaría en cada uno de los articulados. Claro. Allí hay, antes de comenzar con este desarrollo, un breve repaso a algunos sectores que quieren tratar de alcanzar y que va a influir en la votación de este lado, las 2/3 partes de los votos para rechazar justamente algunos puntos referidos, por ejemplo, a los medios públicos, referidos a algunas empresas, cuestiones que para algunos senadores que acompañan en general, no van a acompañar en particular. Pero siendo claramente, en caso de que vuelva, con cambios, que es como se sigue en primera, en segunda, en tercera, ¿en qué cambio pensás que va a volver vos, José? Y va a haber cambios, con Rigui va a haber. Va a haber cambios con Rigui y quizá también alguno en la ley base, ¿no? Allí fundamentalmente con respecto a lo que base. El paquete fiscal. El paquete fiscal. Claro. Sí, bueno, en ganancias. En ganancias de principio. ¿Y en la moratoria, te parece? ¿Cómo? No, la moratoria no sé. Y la moratoria está en discusión, es un punto muy alto. Blanqueo, seguramente. Sí, blanqueo. Allí el tema de que puedan hacerlo funcionarios, familiares del funcionario del gobierno, que lo puedan hacer funcionarios que estuvieron en el cargo hasta hace 5 años. Son cuestiones media poco transparentes. Bueno, ¿qué dice el artículo 81? ¿Cómo? El artículo 81, ¿qué dice? A ver. El artículo 81 justamente es el que detalla el desarrollo de cómo se avanza en la aprobación de la ley. Y tiene un caminito para cada una de las variantes. No tiene para la variante en particular. Esa no está definida, pero allí vamos a aclararlo. Bueno. Este está buenísimo porque es todo la parte de docencia, porque para estas cosas, estas experiencias sirven para, bueno, informarse. No hay mejor experiencia que la práctica, claro, ¿no? En general uno dice, y la verdad que estar sobre la marcha, analizando cómo va a continuar, es lo que mejor se puede entender. No solamente el público, aunque en general no está al tanto de esta cosa, sino nosotros mismos, que tenemos muchas dudas y no sabemos, porque ha habido pocos casos en que se haya rechazado efectivamente en una Cámara y haya vuelto modificado. Bueno, entonces, aprobado con mayoría en ambas cámaras, en caso de que, por ejemplo, no hubiese cambios en diputados, en senadores, sigue su ruta, está aprobado. Vamos a la próxima placa. En el caso de que aprobado en la Cámara de Origen, en este caso en la de Diputados, sea rechazado por la revisora, que es el Senado, tiene que esperar 12 meses para ser tratado nuevamente. En caso de que la oposición consiga los 37 votos y la rechace, en general, no estamos hablando en particular, en general la rechace, en ese caso no puede continuar el camino. Se queda manca, le falta una pierna, no puede seguir caminando. Ahora, ante esta circunstancia uno dice, bueno, ¿se acuerdan cuando en febrero se mancó esta ley y quedó en el camino, que no fue rechazada, sino que volvió a comisión? Sacó el propio gobierno, claro. Claro, en ese momento dijeron ahí, bueno, vamos a intentar por ley, vamos a ir haciendo, o sea, ir seccionándola. Yo me pregunto, si fuera rechazada eventualmente, me pregunto si es posible que se volviera con otro nombre. Yo creo que siempre puede. De hecho, es una de las especulaciones que hacían con respecto al DNU. En caso de que no fuera rechazado, ¿lo puede volver a presentar? El DNU sí. Y bueno, le cambian el nombre, creo, me parece, Jorge. Claro, lo pueden presentar. Lo que pasa es que en el espíritu está, entiendo, de los legisladores, que lo que salió rechazado de una manera no se vuelva a presentar de otra. Pero bueno. Las posibilidades son infinitas y están abiertas siempre. Bueno, ahí dijimos, rechazado en la revisora. Aprobado por mayoría absoluta y modificada en la revisora, vuelve a origen. Bueno, acá estamos de alguna manera en el escenario que va a pasar. El probable. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Ahora,
Supongamos que, como yo te decía, se aprueba en general la ley base y se empiezan a observar algunos títulos. De acuerdo a cómo se observen esos títulos, la Cámara emisora, o en este caso la Cámara de Diputados, podría de alguna manera rechazarlos únicamente si obtiene la misma cantidad de votos o el mismo porcentaje que la Cámara que lo modificó. O sea, o más. Claro, el mismo o más. O sea, si estamos hablando de que necesita, en el caso de la Cámara de Senadores, para alcanzar los 2/3, estamos hablando de 48 votos, ¿ok? En la Cámara de Diputados estamos hablando, vos te acordás mejor ese número, 2/3 partes. 172. ¿Cuánto? 172. No, 2/3. Dos terceras partes, estamos hablando de 258, 190 votos. ¿Ok? Casi 172. 172 votos, efectivamente. Únicamente si alcanza 172 votos lo podría voltear. Claro. Si es por mayoría absoluta, mayoría común, no tendría la posibilidad de hacerlo. Ajá. ¿Está bien? Pero, sí, yo te dejo después. No, aporta ahora. No, lo que eso es si supongamos que se apruebe un artículo solamente, un artículo de la ley. Sí. Supongamos que el RIGI te lo reformo por 2/3. Sí. Ahí consigo. Y el resto te lo reformo por mayorías simples. Sí. Cuando viene acá, se va a una sola votación. O sea, el paquete no se entero, abre el paquete. No se abre el paquete. Lo que hablaba justamente porque durante todo este proceso, hablé con un montón de diputados, sobre todo, o gente especialista en el tema, y lo que me decían era que el reglamento no lo estipula, no lo dice estrictamente, pero hay antecedentes que establecen que, por ejemplo, lo que tendría que pasar el proyecto del Senado tendría que ir directamente al recinto. Pero ahí en ese caso dice que podría ir, que pasó por comisión. Que pase por comisión. Y en la comisión lo que se haga es un dictamen, porque si va a comisión hay dictamen, y en ese caso dirían, esto te lo aprobamos, en ese dictamen diría, esto lo aprobamos y esto no lo aprobamos. Claro. O sea, entonces ese que tiene los 2/3 lo aprobamos, pero este otro, este, no lo aprobamos. Entonces, en ese caso, esa sería la alternativa que encontraría, no sé si se entendió, pero creo que sí. Pero igualmente creo que va a ser un debate, va a ser una discusión, porque en este caso siempre está la media biblioteca para un lado, la media biblioteca para el otro, y en general los que triunfan son los que tienen la sartén por el mango, así que habrá que ver. ¿Quiénes son los que tienen? Y bueno, en líneas generales, el que pone las reglas es el oficialismo. Sí, o el que tiene más votos. Que tiene más votos, pero que de alguna manera el oficialismo ha podido manejarse en minoría parlamentaria. Bueno, y por último, aceptar a los cámaras los cambios y entonces es aprobada. Vuelve a insistir, con mayoría absoluta, y absolutamente los cambios se rechazan entonces, en caso de que se insista, y no logra la mayoría absoluta y queda como está, o sea, como volvió como vino del Senado. Así es. Bueno, muy bien, interesante. Bueno, lo vamos a repetir porque sí, creo que hay que seguirlo estudiando y seguir preguntándolo. Fijando conceptos de esto que tanto nos gusta a nosotros realmente, y esperemos que a la audiencia justamente, porque bueno, es lo que está sucediendo y se ha dado, creo que con todos ha pasado que hemos hablado con las personas que van a tener que decidirlo y los ponemos a estudiar en este caso, porque me ha pasado que le he planteado algunas cosas y dije, vamos a verlo, y justamente la persona consultada era alguien que tenía que resolver después si eso se llegaba a suceder. Sí, hubo un posteo de Alejandro Cacase estos días también, a propósito justamente de esa oportunidad que se reunió la comisión, creo que fue en 1995. Así es, y bueno, es muy interesante y bueno, es lo que puede llegar a suceder, es apasionante lo que puede llegar a suceder, por lo menos en las próximas semanas, y va a suceder seguramente. Los tiempos más o menos que se están barajando ustedes me dirán si tienen los mismos datos, el miércoles que viene podría llegar a haber dictamen, el cuarto intermedio se reanudaría, todavía no hay fecha, pero es el martes seguramente. Y después, y la fecha de debate sería en el Senado 29 o 30. Sí, eso es lo que yo tengo. Y con lo cual después una semana para pasar todavía a diputados y ver si efectivamente hay pacto en junio
¿O no hay pacto en junio? El pacto de la bandera. Recién estaba escuchando que le pacto... preguntaron a Puyaro si era sede del Santa Fe para el pacto en junio. Sí, pero dijo, no me dijeron nada, dijo Puyaro, no lo conozco. Y nunca te dicen nada. Bueno, en definitiva, bueno, veremos dónde se hace, pero primero aprueben lo que tiene que aprobar. Se acabó la semana, Gonzalo. Gran placer como siempre, José. Te espera todavía un día muy intenso acá hasta las 6 de la tarde. Hombre de la televisión. Fabián. Buen fin de semana, José. Gracias igualmente. Y con ustedes, bueno, les deseamos lo mismo, un gran fin de semana. Y nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 15. Ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera.